primero Dios que todo salga bien. Ya en el grupo ya envié la clase 1, ¿verdad? Si ustedes van a los teléfonos, al grupo en el que estamos, Sí, ya la tengo. Obediencia y desobediencia, ya tenemos todos el material, ¿verdad? La clase número 1, ahí vamos a ir trabajando, ahí vamos a ir leyendo, y en la semana quien pueda, ¿verdad? Puede ir avanzando. Y si no, nos vemos los días martes como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Y ahí comentamos y ahí trabajamos. Pero vamos a esperar. Sé que algunos todavía están queriéndose conectar, así es que vamos a esperar un par de... Siervo, Dígame. hay un problemita aquí. Como sea los martes es con usted, pero también hay otro martes, el mismo martes a la misma hora, nos dan, a ver, nosotros somos obediencia y de desobediencia, ¿verdad? Sí, así es. Da a la misma hora. ¿Cómo hacemos ahí? Ahí, hermano, como vamos a ver en esta clase, en la historia de Jonás, échelo a la suerte y vea con cuál clase se queda. Usted va a Pero me decidir. gusta todo. Pues ahí sí va a estar complicado, ¿verdad? Ahí sí va a estar complicado, pero yo Al menos que, sí. creo que vamos a tener el mismo sistema de la clase anterior. Las clases se van a estar grabando, entonces luego usted puede ir a la clase grabada y llevar el otro curso, ¿verdad? Así es. Entonces, Claro, así va a ser, pues. Sí. así usted se siente en la libertad de en cuál clase va a estar presencial y en cuál clase usted va a estar en video, ¿verdad? Al final el tema es Claro. lo que el Espíritu Santo le va a enseñar a usted. Gloria a Dios. Ahí estamos, ¿verdad? Oremos, hermanos. Comencemos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a iniciar. Padre, gracias esta noche que tú nos permites tener este tiempo, Señor, para aprender de tu palabra a través de estos dos profetas menores que vamos a estudiar en estas semanas que vienen por delante. Bendice nuestras vidas, ayúdanos en la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos que tú bendigas nuestras vidas. Háblanos, enséñanos, Señor. Permítenos aprender sobre la obediencia y permítenos aprender también sobre la desobediencia, Señor. Y luego al final que cada uno de nosotros tome la decisión, qué es lo que quiere hacer. Y en base a eso, Señor, tú ahí vas a estar. Solo ayúdanos a ser sabios, Señor. Te lo pido y te lo suplico, esperando que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos hable a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio, ¿verdad? Ahora sí, al grupo de obediencia y desobediencia yo envié ya el material, ¿verdad? El material se llama clase 1. La otra semana voy a tratar de que sea antes del martes, de ser posible miércoles o jueves. Todos los miércoles o jueves, en uno de esos 2 días, yo voy a estar mandando la clase siguiente para aquellos que les gusta estudiar antes, ¿verdad? Preparar el material antes y lo pueden hacer. Sé que habrán otros que por sus muchas ocupaciones que el material lo van a venir a abrir cuando estemos en la clase. Entonces el material es sencillo y aquí podemos ir leyendo, a lo mejor van a salir dudas, van a salir temas y eso es bueno, ¿verdad? Pedirles de inicio, hermanos, que en esta semana puedan leer el libro de Jonás y puedan leer el libro de Nahum, ¿verdad? Son libros bien cortos, ¿verdad? De los profetas menores, así es que no es mucha la lectura que tiene que hacer. Creería yo que en 2 días hemos leído Jonás, en un día hemos leído Nahum, y ya tenemos el panorama general, por lo menos en nuestra lectura, de lo que estos dos libros nos están hablando, ¿verdad? Voy a ir al material para que tengamos la idea de qué es lo que yo estoy en estos momentos diciendo, ¿verdad? Como bien ustedes se inscribieron en esta materia, el nombre es las consecuencias de la obediencia y desobediencia. Y nos vamos a basar en dos profetas menores. Ya vamos a hablar sobre ellos, ya vamos a aprender un poco sobre ellos, ¿verdad? Uno es Jonás y el otro es Nahum, ¿verdad? Hay años de diferencia entre uno y otro, muchos años de diferencia. Ahora, ¿qué pasa? En Jonás mismo vamos a aprender la obediencia. El pueblo de Nínive es impactado por la predicación de Jonás, por el mensaje de Dios, y el pueblo de Nínive decide algo. En el caso de Nahum, vamos a aprender también, el pueblo de Nínive toma su decisión y en cada uno de los profetas, ¿verdad? Al momento de llegar y llevar la palabra,
hay una consecuencia en base a la decisión voluntaria que el pueblo de Nínive ha tomado, ¿verdad? Ahora, vamos a examinar en algún momento a los profetas también, ¿verdad? Jonás, un profeta de Dios, ya lo vamos a ver dentro de un par de minutos, ¿verdad? La situación misma de Jonás, ¿verdad? Son 9 temas los que vamos a desarrollar. El primero es este en el que estamos, bondad y la bondad y la severidad de Dios, ¿verdad? Dios es bondadoso, pero también en la Biblia hay una parte donde está la disciplina de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos quedamos solo con la primera parte, ¿verdad? La parte bonita, que Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia. No, si es que Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para nosotros, sí, pero también está la otra parte. Hay una severidad fuerte de Dios, ¿verdad? La disciplina, nos dice la Biblia, es una referencia también a la parte amorosa de Dios. Entonces, muchas veces nosotros caminamos solo por un lado, ¿verdad? El tema del amor. Pero cuando hablamos de disciplina, muchas veces ahí nosotros no queremos entrar. Y así cada tema, cada semana vamos a ir viendo un tema. Voy a respetar estos números para que ustedes no se pierdan. Ahora mismo estamos en la clase 1, ¿verdad? El otro martes, clase 2, el siguiente martes, y entonces estaríamos en 9, 10 martes, de 9 a 10 martes estaríamos terminando nosotros este material, ¿verdad? Las consecuencias de la obediencia y la desobediencia a Dios. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento, hermanos, para que vayamos. Yo quiero ir despacio este primer día porque sí me interesa que este primer día nosotros lo entendamos bien, ¿verdad? Lo comprendamos y entonces no tengamos el problema de qué pasó, ¿verdad? ¿En dónde me perdí? Yo no entendí, me faltó, ¿qué es lo que debo de...? No quisiera que tengamos algún inconveniente ahí. ¿Alguna duda hasta este momento? No, ninguna. Vamos bien, ¿verdad? Va. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario hasta este momento? Usted dice, Dios mío, Yo ¿verdad? sí tengo una duda. Dígame. Dígame, hermano. Bueno, en su momento vamos a ir a las preguntas, ¿verdad? A lo mejor el hermano tiene algún detalle ahí. Como digo, ya tienen su material, la clase 1, en el grupo de obediencia y desobediencia, para que usted lo pueda ir viendo en su teléfono o en su tablet, en su iPad, ¿verdad? O a lo mejor lo descarga y usted dice, no, yo prefiero mejor imprimir. Ahí usted va uniendo todos los materiales que va a ir teniendo y al final usted hace el recuento de todo lo que el mismo material es, ¿verdad? Seguimos entonces. Bondad y severidad, ¿verdad? Hay 12 profetas menores, ya ustedes algunos lo sabrán, ¿verdad? De esos 12 profetas vamos a estudiar en estas 10 semanas, estas 9, 10 semanas, vamos a estudiar 2 profetas menores. Uno va a ser Jonás, ¿verdad? Ya lo vamos a ir viendo en la semana 2 en adelante, y el otro va a ser el profeta Nahum. De cada uno de ellos, ¿verdad? Tenemos historias, sabemos la mayoría, ¿verdad? Hablamos de Jonás que permaneció en el vientre del pez, ¿verdad? Por 3 días. Hablamos de la conversión de Nínive, ¿verdad? Son cosas que sí bien las sabemos, pero cuando vamos al tema de Nahum, Abdías, son textos donde, con el dolor del alma algunas veces, ¿verdad? Hablamos de castigo, de disciplina, de la reprensión de parte de Dios. Tal vez tiene que ver mucho con estos libros, las historias que no nos gusta oír. Pocas veces se predican, ¿verdad? Porque, si en la iglesia estamos predicando que Dios es un Dios de severidad, entonces la iglesia ya no va a llegar la gente, ¿ve? Yo no quiero vivir una vida de disciplina, yo quiero un Dios amoroso,
pero en este estudio vamos a ver esos dos contrastes, ¿verdad? Uno, Dios actuando con amor, con misericordia, en la decisión de un pueblo, y la otra parte, Dios actuando con disciplina en la decisión de ese mismo pueblo. Estoy hablando de años de diferencia, ¿no? Son años de diferencia. Así es que vamos a ver esos años, los vamos a entender y al final vamos a tomar la decisión, ¿verdad? Ahora, el principio, 2 Timoteo 3, 16 y 17, nos hacen la referencia a que toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí entonces tenemos que entender y leer toda la escritura y llegar a la comprensión de que la disciplina también es parte del trato de Dios para nosotros, ¿verdad? Es parte de lo que Dios quiere para que nosotros disfrutemos, voy a decir, ¿verdad? Disfrutemos de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Si yo lo veo diferente, pues voy a sufrir. Si yo lo veo que solo la parte que a mí me conviene, voy a sufrir también. Pero cuando entiendo todo el panorama de lo que Dios hace en nuestras vidas, sea, yo lo puedo decir así, ¿verdad? La parte amorosa de Dios, o lo veo desde el punto de vista, la parte de la disciplina de Dios, si yo veo todo eso junto, ¿verdad? Yo puedo disfrutar la vida cristiana y yo puedo decidir en qué camino valga la redundancia, ¿verdad? Voy a caminar. Ahora, una segunda razón por la cual estos dos libros son importantes es porque nos van a revelar a Dios, ¿verdad? Su naturaleza, lo grandioso que es Dios, ¿verdad? En estos dos libros vamos a encontrar y vamos a descubrir cómo es verdaderamente Dios para nuestras vidas. Así es que, hermanos, yo esperaría, ¿verdad? Y es lo que siempre hacemos como ministerio, orar para que usted pueda ir a la Biblia, pueda aprender, que el Espíritu Santo le pueda enseñar y que usted mismo se vuelva en una persona que la enseñanza de la palabra de Dios usted la pueda transmitir a otro, ¿verdad? Y a eso nosotros le llamamos discipulado, que usted pueda ir y discipular a otra persona, pueda ir y enseñar a otra persona, ¿verdad? La palabra de Dios, lo que usted está aprendiendo, lo que usted está disfrutando de la palabra de Dios, usted lo comparta, ¿verdad? Algunos dicen, hermano, yo hablar no puedo, pero mire, con mi vida, con lo que yo hago en el trabajo, como yo vivo ahí con mis vecinos, yo estoy compartiendo el evangelio, sin abrir la boca, estoy discipulando, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo hace eso? Sí, el estilo de vida que usted está adquiriendo a través del conocimiento, a través del estudio que usted está teniendo de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el mensaje central de este estudio? Ahí dice, ¿verdad? La bondad y la severidad de Dios. Vamos a aprender estos dos principios. Yo sé que este tema, severidad, muchas veces es difícil, ¿verdad? Es poco digerible. Cuando hablamos de la disciplina de Dios, muchas veces decimos, hermano, la verdad es que no, ¿verdad? La verdad es que ese tema a mí no mucho, pero es algo que debemos, digo yo, ¿verdad? Entenderlo y si estamos en ese tema de disciplina, disfrutarlo y no volver, ¿verdad? Creería yo. ¿Cuál es la verdad más importante acerca de Dios, ¿verdad? Que vamos a aprender en estos dos libros, son cortos, ¿verdad? ¿Cuál es esa verdad que vamos a aprender? Al final yo voy a hacer esta pregunta nuevamente, ¿verdad? ¿Cuál es esa verdad que nosotros hemos aprendido o que vamos a aprender de estos dos libros, ¿verdad? En todos estos textos vamos a ver que Dios por un lado es misericordioso y que por otro lado es un Dios justo, ¿verdad? Y que en Dios existe un equilibrio, ¿verdad? En Él hay una rectitud, pero también lo hemos visto en muchos otros estudios, la gracia de Dios para la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo vamos a aprender y lo vamos a entender. Ahora, hay dos textos que me gustaría que vayamos a la Biblia, ¿verdad? Y aquí a lo mejor alguno de ustedes quiera echarme la mano, Romanos capítulo 11, versículo 22, la primera parte, antes de la coma es la primera parte, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 11, 22? ¿Quién quiere compartir? Solo uno, hermano, ya, tan rápido lo dormí. Yo. Sí, hermano. Dice Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Ahí estamos, ¿verdad? Éxodo capítulo 34, versículo 6 y versículo 7. ¿Alguien más que quiera compartir?
¿Sí? ¿Quién quiere compartir? Éxodo capítulo 34, versículo 6. Yo quiero compartir. Sí, hermana Silvia. Bueno, Éxodo 34, ¿Sí? versículo 6, ¿a qué número? Al 7. ¿Cómo no? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hasta ahí, ¿verdad? Ahora, si ustedes ven, hay un espacio entre un texto y otro, ¿verdad? Entonces, en esta semana, usted o mañana, ¿verdad? Alguien dice, yo voy a escribir el principio que estoy aprendiendo de Romanos 11:22. Dios es un Dios que va a disciplinar. Luego usted dice, yo voy a escribir, ¿verdad? El principio que estoy aprendiendo en Éxodo, y ahí encontramos a un Dios misericordioso, tardo para la ira, y uno dice, bueno, ¿y cómo es esto, verdad? Dios va a tratar a cada uno de nosotros de una manera personal, acorde a las decisiones que nosotros estemos tomando, ¿verdad? Y entonces encontramos el panorama de parte de Dios, ¿verdad? O vamos a encontrar un Dios que va a disciplinar nuestra vida, o vamos a encontrar un Dios de misericordia, ¿verdad? Cada uno de nosotros va a decidir con qué, voy a ocupar esta palabra, ¿verdad? Espero no ir mal, con qué Dios voy a tratar, ¿verdad? Al final de esta clase 1 hay una pregunta que dice, ¿cómo es su Dios? ¿Verdad? Y yo puedo decir, no, hombre, Dios es enojado, Dios es serio, Dios se enoja, Dios me tiene disciplinado. Ahí viene la pregunta, ¿cómo está viviendo usted su vida cristiana? No, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Tardo para la ira, ¿verdad? Y la decisión que nosotros tomemos es la manera como vamos a encontrar a nuestro Dios, ¿verdad? Dios es un Dios de bondad y un Dios de severidad, ¿verdad? Son principios que vamos a encontrar en Jonás y en Nahum. Ahora solo estoy buscando textos, ¿verdad? Paralelos para hacer una referencia a esto. Ahora, podemos tomar como nuestro testimonio, ¿verdad? Al salmista, Salmo 48:14, porque este Dios es Dios es nuestro eternamente y para siempre, ¿verdad? Él no ha cambiado, Él es un Dios inmutable, no cambia, sigue siendo un Dios de bondad, sigue siendo un Dios de misericordia, pero sigue siendo ese mismo Dios el que va a disciplinar, sigue siendo ese mismo Dios que nos va a corregir, nos va a enseñar, ¿verdad? Nos va a instruir. Nos gusta enfocar siempre, y lo hemos aprendido en algunos cursos, ¿verdad? El tema positivo, el tema bueno, el tema, hermano, siga adelante, ánimo, ¿verdad? Y agradable de la vida cristiana. Pero no podemos dejar a un lado, hermano, no lo podemos hacer, ¿verdad? Los temas, yo voy a decir, desagradables en la vida cristiana no son parte de la enseñanza de Dios. No podemos nosotros decir, no, es que todo lo malo que estoy viviendo, yo no sé por qué, y Dios es malo, y Dios no me quiere. Es parte de la enseñanza de Dios, ¿verdad? El Dios que nosotros estudiamos en la Biblia, el Dios que es nuestro Dios, ¿verdad? Él definitivamente va a preferir mostrarnos su amor, ¿verdad? Él va a preferir derramar las bendiciones que tiene preparadas para nosotros. Pero cuando es necesario, hermano, Dios también va a ser justo y va a enviar disciplina y va a enviar castigo y va a enviar juicio, como lo vamos a ver en el libro de Nahum, ¿verdad? Entonces, por eso digo, no nos podemos quedar solamente con, no, hombre, es que Dios es un Dios de misericordia, y nos vamos a sorprender cuando leamos Jonás, ¿verdad? ¿Cuántos miles de termina diciendo Jonás? Y hasta los animales, ¿verdad? Por la decisión del pueblo, se salvaron. Hasta la naturaleza, cómo entra en juego en esa misericordia y bondad de Dios para bendecir a personas que voluntariamente deciden cambiar el estilo de vida, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en Nahum, la decisión del pueblo también logramos ver los atributos de Dios que tienen que ver con la disciplina y el castigo, ¿verdad? Y no son contradictorios,
sino simplemente es complementarios. El amor a la disciplina, ¿verdad? Ambos lo encontramos. Algún día, yo no sé si uno de los maestros, ¿verdad?, del ministerio ha dado el curso de los atributos de Dios. Y ahí encontramos el amor, pero también encontramos la justicia, ¿verdad? Lo va a ir aplicando. Dios va a ir aplicando estos atributos en nuestra vida acorde. Nosotros vamos perfeccionándonos a través de su palabra, ¿verdad? Y yo decido qué atributos voy a ir viendo de parte de Dios, ¿verdad? Yo decido, con mi vida yo decido. Ahora, si alguien me ayuda, por favor, hermano, con Juan capítulo 3, versículo 16 al versículo 21. Juan capítulo 3, versículo 16 al versículo 21. Alguien si lo puede leer. De los que no han participado, Juan capítulo 3, versículo 16 al versículo 21. Amén. Sí, hermana. Juan capítulo 3, versículo 16 al versículo 21. ¿Alguien quiere compartir? Yo. Dígame. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gracias, hermana. Ahora, yo sé que todos tienen una Biblia a la mano, ¿verdad? Todos tienen su Biblia ahí. Pensemos, dice, cada vez que estemos en las clases nos vamos a encontrar un pensemos. Toma unos minutos para estudiar esa referencia que acaba de leer mi hermana, ¿verdad? Pensando en el esquema bondad y severidad. Ahora, ¿qué aprendemos de estos versículos del capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 21 referente a bondad? A lo mejor compartimos ahí lo que aprendemos de la bondad de Dios en estos textos, en estos versículos. ¿Qué aprendemos de la bondad de Dios? Dice que nos amó, ¿verdad? ¿Cómo nos amó Dios a nosotros? Estamos en el tema de bondad. ¿Cómo nos amó? ¿Cómo nos amó Dios? Dando a su hijo, mi hermano. Dando a su hijo, ¿verdad? Dando a su hijo. Ahora, veamos el tema de severidad. ¿Cuál es la severidad de Dios en este texto que hemos leído? Esta es la condenación, dice el versículo 19. ¿Cuál es la condenación? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Entonces encontramos las dos características de Dios. Primero, el amor, ¿verdad? Da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, en la decisión que el hombre va a tomar, ¿verdad? Dios hace su parte, da a su Hijo, viene a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Venir y ponerse como sacrificio. La parte de Dios, la parte bondadosa de Dios. La decisión del hombre. Bueno, sí creo. Entonces, si yo creo, no me pierdo, más tengo vida eterna. Porque Dios, parte de la bondad, no envía a su Hijo a morir, ¿verdad? Para que seamos condenados. No dice el versículo 17 eso.
El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La parte bondadosa de Dios. Salvar a toda la humanidad. Pero, el versículo 18, el que no cree, ¿verdad? El que en el cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y encontramos a Dios en el marco de bondad y severidad, ¿verdad? Ahí usted puede terminar de llenar este cuadrito del versículo 16 al versículo 21. Hay información de bondad que usted va a llenar y hay información de severidad que usted va a llenar. Lo encontramos, el mismo Dios actuando con la humanidad, esperando la decisión de la humanidad, ¿verdad? Esperando la decisión de Juan Carlos, Dios, este Dios, esperando la decisión de Juan Carlos, versículo 3, versículo 16. Él viene de una manera tan amorosa que envía a su hijo para que yo, Juan Carlos, tome una decisión, ¿verdad? Dios ya hizo su parte de bondad, yo tomo la decisión, ¿sí? Yo creo, ¿verdad? Yo voy a creer en Jesús. Y ahí viene todo el proceso de regeneración, todo el proceso de transformación, ahí viene todo el proceso de madurar en la vida de Juan Carlos. Pero el tema de la salvación, de tal manera instantánea que en el momento que yo creo en mi corazón, en la obra que Dios ha hecho a través de su Hijo unigénito, yo tengo vida eterna. La bondad de Dios. Pero viene Juan Carlos y dice, no, la verdad es que yo no quiero creer. Entonces, dice Juan Carlos, ya ha sido condenado. Es mi decisión, es mi decisión. La parte de Dios ya está puesta. Yo voy a decidir cuál es la parte de Dios que quiero ver, ¿verdad? Como decíamos, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17 nos hace la referencia, hermanos, de que toda la escritura es inspirada por Dios y va a ser útil para nosotros. Útil para enseñarnos, útil para corregirnos, útil para instruirnos, útil para perfeccionarnos a tal punto que nosotros estemos a la medida de Dios. Ahora, encontramos a Jonás y encontramos a Nahum en estos dos libros que vamos en estas 9 semanas a estudiar. En cada libro, ¿verdad? Los profetas de una forma muy especial van a mostrar el mensaje de parte de Dios para el pueblo de Nínive y para nosotros ahora que lo podemos y lo vamos a estudiar y aprender, ¿verdad? Si vamos al libro de Jonás, les voy a pedir de favor que regresemos al Antiguo Testamento y busquemos el libro de Jonás, son de los libros pequeñitos, ¿verdad? Profetas menores, y ahí hay una serie de textos. Yo voy a leer ahí los textos de Jonás y de Nahum solo para que tengamos el contexto de lo que el libro nos está diciendo, ¿verdad? Voy a esperar un momento. Si usted va al libro de Jonás, yo sé que tienen una Biblia cerca, ¿verdad? Yo sé que tienen una Biblia cerca. Jonás capítulo 1, versículo 1. Solo para tener un panorama general corto de quién es este hombre. Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Luego el capítulo 3, versículo 1 al versículo 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vamos a ver el versículo 4, siempre del capítulo 3. Y comenzó Jonás. Esta es una historia bien interesante, la vamos a ver. La primera vez Dios le habla a Jonás y Jonás responde de una manera, ¿verdad? Dios le dice, esto tenés que hacer. Jonás desobedece, no le importa, lo vamos a ver, ¿verdad? En las próximas semanas y tiene su recompensa. Ahora en el capítulo 3, Dios le habla por segunda vez, Jonás responde, ¿verdad? De la manera que él cree que debe de hacerlo, se levanta y va a hacer lo que Dios le ha pedido. Vamos al capítulo 4, versículo 9 y versículo 10, ¿verdad? Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calavera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima por la calavera, en el cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Verdad? Una plática entre Dios y la frustración y el enojo que tenía Jonás, porque dentro de todo esto,
Nínive era un pueblo que, lo vamos a ver, ¿verdad? Siempre llegaba a molestar, a destruir, a amargarle la vida al pueblo de Israel. Entonces, en la mentalidad de Jonás, ¿por qué ir y predicar de Dios al pueblo de Nínive? Se lo dice Jonás, más adelante lo vamos a ver. Si yo sé que tú eres un Dios de misericordia, si yo voy y predico, esta gente se va a arrepentir y tú los vas a perdonar. Ahí viene esta conversación. ¿Acaso, Jonás, en esto de la naturaleza, de la calabacera, del gusano, hiciste tú algo? Y la respuesta de Jonás es, no, no he hecho nada. Entonces, ¿por qué decides entre quién se salva y quién no? No te corresponde, Jonás, a ti, ¿verdad? Lo vamos a ver más despacio, de una manera más tranquila, ¿verdad? No vamos a correr. Si nos vamos a Nahum, el libro de Nahum, está un par de libros adelante de Jonás. Son 4 capítulos que vamos a leer en Jonás y son 3 capítulos que vamos a leer en el libro de Nahum. Por eso digo, si usted en esta semana lo puede leer, hermano, hágalo, ¿verdad? Para tener un contexto de estos dos libros. Nahum capítulo 1, versículo 12. Solo estoy leyendo para que tengamos un panorama, ¿verdad? No voy a decir un panorama general, pero por lo menos una idea de qué es lo que tratan estos dos libros. Versículo 12, capítulo 1 de Nahum, versículo 12. Dice el texto, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengas y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bástate, te he afligido y no te afligiré ya más. Capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. ¿Verdad? Capítulo 2, versículo 13. Y el capítulo 3, versículo 5. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. ¿Verdad? Aquí usted en este cuadro puede escribir lo que aprende de Jonás, de los textos que hemos puesto ahí como referencia, y en el otro cuadro usted puede poner la referencia que se aprende de Nahum, ¿verdad? Para que tengamos ahí un pequeño esbozo, ¿verdad? De lo que estos libros son. De verdad, hermano, yo le pido que usted en esta semana pueda leer estos dos libros, ¿verdad? 4 capítulos de Jonás, 3 capítulos de Nahum. Creo que no es mucha la lectura y yo sé que lo podemos hacer. Usted dice, hermano, yo estoy sumamente ocupado, ¿verdad? Yo creo que 5 minutos diarios que usted le dedique a la lectura, en unos 20 minutos usted ha terminado de leer estos dos libros, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Si alguien me ayuda, por favor, a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué aprendemos de este texto en Segunda de Pedro? Vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Si tiene usted su Biblia, si en algún dispositivo usted tiene su Biblia, de repente se le va a volver un poco más fácil, ¿verdad? El llegar a este texto. Segunda de Pedro 1, versículo 21. ¿Quién lo puede leer? Amén, pastor. Dígame. Dice la palabra de Dios, así está escrita y así la leo. Capítulo 21, capítulo 1, versículo 21. Sí. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias. Amén. Ahora, ¿qué estoy tratando de que entendamos, hermano? Que lo que vamos a encontrar en Jonás y en Nahum, Dios inspiró a estos hombres para que lo escribieran, ¿verdad? ¿Y qué estoy diciendo? Esto es bíblico, hermano. Esto es bíblico, ¿verdad? No solo vamos a ver una parte de Dios, sino que vamos a ver las dos partes, las dos caras de la moneda, ¿verdad? Yo soy obediente a la palabra de Dios, yo camino conforme a la voluntad de Dios. Hermano, la Biblia así lo dice, va a ver usted en su vida a este Dios de amor. Yo soy rebelde,
Yo soy indisciplinado, yo vivo la vida como yo quiera, voy a la iglesia, pero hago lo que a mí me da la gana. Yo voy a ver la otra cara de la moneda y voy a ver a un Dios duro, un Dios que va a estar disciplinando mi vida. Ahora, dice el texto, a los que Dios ama, disciplina. Si usted vive en pecado y usted la vive, pero súper bien y no pasa nada, hágase la pregunta, hermano. ¿Será que usted es un hijo de Dios? ¿Verdad? Yo creo que ni quisiera decir vaya y pruebe, ¿verdad? No vaya, nunca vaya a ir y nunca vaya a probar. Pero si por casualidad usted está en el lado de la moneda, donde hay pecado, donde hay indisciplina, donde la vida es la vida, ¿verdad?, que usted quiera vivir desmedidamente y fuera de lo que dice la palabra de Dios, y no pasa nada, pues, y está en esta clase, ¿verdad? Evalúe su vida. No, yo diría que Dios me ama mucho. yo también diría lo mismo, hermano. Claro. Dios me ama mucho, ¿verdad? Ahora, me ama mucho y no ve mi pecado. Ajá. Todavía. Todavía. O ya lo vio, pero todavía no es el momento. Ya la vio, pero ya está. Lo que pasa, como mi mamá decía, deja que el vaso se llene y vas a ver. Y ahí cuando ya se llenaba el vaso, pues no me avisaba ella. Sí, sí. Entonces, yo esperaría que esta clase nos ayude a que el vaso no se llene, hermano. Claro. Y que nosotros, como lo vamos a aprender en el libro de Jonás, el vaso iba llenándose y el pueblo de Nínive dijo, no podemos permitir que el vaso se llene. E hicieron algo que a Dios le agradó, ¿verdad? Lo vamos a aprender y espero yo que eso sea también para muchos de nosotros, ¿verdad? La clave para no llegar a ver ese vaso rebalsar. Segunda de Pedro nos enseña claramente, ¿verdad? Lo vemos en el texto claramente, ¿verdad? Que es Dios el que ha inspirado a estos hombres para que pudieran escribir la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes eran Jonás y Nahum? Hombres comunes y corrientes igual a nosotros, ¿verdad? Pero fueron inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a conocer de estos hombres? Hay una referencia, ¿verdad? De ellos, Jonás, tenemos bastante información. Su padre, lo acabamos de leer en el versículo 1, era Amitai, ¿verdad? Significa verdad. Jonás capítulo 1 lo vimos. Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 25, nos hace esa referencia, ¿verdad? De quién era Jonás y quién era su familia. Era nativo, ¿verdad? O descendiente del pueblo de Gat Efer. Segunda de Reyes 14, 25 nos lo va a decir. Dejo estos textos ahí para que usted, hermano, pueda leer. La clase 1 son 9 páginas y si usted ve los márgenes son bien grandotes, así que la lectura es corta, es corta. Si yo esto lo pongo en toda la página completa con letra más pequeña, yo creo que en 3, 4 páginas la información que usted tiene fácilmente la puede leer, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo le voy a pedir? Hay textos bíblicos, vaya a la Biblia, ¿verdad? Vaya a la Biblia, no se quede con lo que la paginita esta dice. Vaya a la Biblia, búsquelo usted, ¿verdad? Y que la misma palabra le pueda hablar y le pueda enseñar aún más. Ahora, ¿dónde queda el pueblo de donde era nativo Jonás? Se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros al noreste de Nazaret. Vamos a tener un mapa en las próximas clases para ubicarlo. El mismo texto enseña que profetizó, ¿verdad? Jonás durante el reinado de Jeroboam II en Israel, en el reino del norte. Esta historia del pueblo de Nínive, ¿verdad? Este Jonás está profetizando en el pueblo de Israel, ¿verdad? Al lado norte, no en el sur. El sur es Judá, el norte es Israel. Él está predicándoles, él les está profetizando a los del pueblo de Nínive. ¿Qué significa Jonás? Paloma, indicando que tenía un temperamento bastante pacífico, aunque en el capítulo 4 lo vamos a encontrar, ¿verdad? No tan pacífico. Acerca de Nahum sabemos poco, ¿verdad? Nahum capítulo 1, versículo 1, es la referencia que tenemos. Este profeta no se menciona en las escrituras. El único dato que se tiene de él, ¿verdad?, es que venía del pueblo de Elcos, que probablemente se encontraba al sur de Judá. Jonás era del norte, Nahum de Judá, ¿verdad? No se sabe mucho, solamente eso. Un nombre significa consuelo y es probable que simbolice el ministerio que ejercía en su pueblo, que estaba oprimido por Nínive, el cual sería destruido. Ya vamos a ver los tiempos.
Jonás llega primero a predicar a Nínive y Nínive toma una decisión. Después llega Nahum, ¿verdad?, a profetizar cuál era el plan de Dios. Ahora, ¿en qué época se escribieron? Segunda de Reyes, cuando usted vaya a la Biblia lo va a encontrar, ¿verdad? Sabemos que Jonás realizó su ministerio sobre el reinado de Jeroboam II. Esto quiere decir que el libro se escribió entre 793 y 753 antes de Cristo. Esa época para Israel era de prosperidad material y en terreno, su expansión geográfica, ¿verdad? Pero también es el periodo en que Oseas y Amós ejercían su ministerio. Estamos uniendo entonces en el contexto histórico a Jonás con otros profetas menores, ¿verdad? Si algún día usted tiene la oportunidad de leer los 12 profetas menores, entonces al final va a tener un panorama. Oseas, Amós están predicando al pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Jonás está predicando a Nínive, ¿verdad? Ejercieron el ministerio estos dos profetas también, condenando la opresión y profetizando la destrucción de Israel para los asirios. En esa misma época, Asiria pasaba por tiempos difíciles. Sus reyes eran débiles y prácticamente reinaban en anarquía, ¿verdad? Era un pueblo, eran pequeños, voy a decir, ¿verdad? No tenían todavía, aunque llegaban y maltrataban al pueblo de Israel. Cuando Jonás escribió, Asiria estaba en decadencia y no era amenaza para Israel. Un siglo después, el cuadro había cambiado. Aquí encontramos ya, ¿verdad?, a Nahum. Comenzando con Tiglat-Pileser III, Asiria tuvo su sucesión de reyes fuertes que lograron conquistar Israel en 722 a.C. y llevarlo en cautiverio. En 701, Sennacherib llegó a las puertas de Jerusalén y fue milagrosamente derrotado, ¿verdad? Arsubanipal, que era otro rey, el último rey fuerte de Asiria, subió al trono, ahí está la fecha, y logró conquistar de Tebas a Egipto. Nahum aparece ya entonces en escena, ¿verdad? Y comienza a predicar y comienza a decirle, alude, ¿verdad?, a todo este pueblo, como lo vamos a ver en el capítulo 3, versículos 8 y 10, y profetiza la destrucción de Nínive, suceso que se realiza en el 612, ¿verdad? Así que tuvo que haber escrito entre el 663 al 612. Es probable que haya redactado su profecía antes del 654, época en la que el Manasés reinaba en Judá. En lo que Nahum estaba profetizando a Nínive, yo creo que hemos escuchado la historia, ¿verdad?, del rey Manasés, que estaba reinando en Judá, cómo lo llevó a una decadencia espiritual al pueblo de Judá, a tal punto que vamos a ver en otros profetas, ¿verdad?, qué es lo que le pasó a Judá con Babilonia. Este es otro tema, ¿verdad? Este es otro momento. En ese tiempo, ¿verdad?, en el tiempo en que Nahum estaba profetizando, Asiria era una amenaza genuina para Israel y especialmente para Judá, ¿verdad? Ahora, Jonás tiene como tema general la confesión, ¿verdad?, que hace el profeta en el versículo 9 del capítulo 2. La salvación es de Jehová. Recuerden, Jonás está yendo a predicar salvación al pueblo de Nínive. Y por eso es que todo el contexto que vamos a encontrar en Jonás es un Dios de misericordia, ¿verdad? Este libro tiene que ver con el mensajero que el Señor usa para llevar su mensaje y se puede dividir en ese mensajero. Vamos a aprender también de Jonás, ¿verdad? Porque una cosa es decir, sí, el pueblo de Nínive eran malos, no conocían a Dios y entonces sí, ellos eran así malos y que Dios los hubiera disciplinado, está bien. Pero cuando vamos a encontrarnos con el profeta, con el hombre de Dios, y lo encontramos rebelde, entonces de repente uno dice, uy, ¿qué está pasando aquí? Si se supone que es el que tiene la comunión con Dios, si se supone que es el que conoce a Dios, pero en los primeros versículos del capítulo 1 lo vamos a encontrar tomando una decisión, ¿verdad? Y vamos a encontrar a Dios también tomando su decisión con respecto a la decisión que Jonás ha tomado, ¿verdad? Y ahí los 5 temas que podemos ver en la vida de Jonás. Él es rebelde, es reprendido, es rescatado, es recomisionado, ya lo leímos hace un momento, ¿verdad? Y encontramos a Jonás, ¿verdad? El profeta Jonás, todavía después de todo este proceso que ve en Dios, renegado, ¿verdad? Ahora encontramos también, ya pasándonos al libro de Nahum,
¿verdad?, la destrucción de Nínive y las causas por las cuales Dios tiene que destruir esa ciudad. Podríamos dividirlo, ¿verdad?, en el carácter de Dios, la fidelidad de Dios a su pueblo, ¿verdad?, en este caso Judá, y la perversidad de Nínive. Vean, un Dios de amor tiene compasión por este pueblo de Nínive, pero encontramos a un Dios que dice, bueno, tuvieron su oportunidad, se les predicó, se les tuvo misericordia, ahora han tomado su decisión y van a ver el otro lado de la moneda. Va a haber disciplina para la vida de este pueblo de Nínive. Ya no son los que, ¿verdad? Estamos hablando de muchos años de diferencia para que usted tenga ahí también esa consideración. Probablemente nosotros estamos haciendo las cosas bien delante de Dios, pero no le enseñamos a nuestros hijos y nuestros hijos van a vivir una vida que no le va a agradar a Dios. ¿Por qué no le enseñamos? ¿Por qué no discipulamos a nuestros hijos? Ellos entonces van a tener sus consecuencias de las acciones que han tomado. Entonces, ¿cuál es nuestro reto, hermano? ¿Verdad? Yo sé que hay que discipular, hay que ir y hacer discípulos. Comencemos en nuestra casa. Que después de 10, 20, 30 años, nuestros hijos estén viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y no vaya a pasar lo que vamos a aprender con Nínive, el pueblo de Nínive. Se arrepintieron, tuvieron una respuesta. Al pasar de los años, ese mismo pueblo, esa descendencia de esa gente que se arrepintió, ahora está viviendo una vida desenfrenada y está viendo a Dios en un actuar totalmente diferente. Aquí viene la pregunta: ¿cómo es su Dios? ¿Verdad? Sé que estamos ahora ya en la última página de esta clase número 1. ¿Cómo es nuestro Dios? Y aquí sí yo les voy a pedir que compartan, pensando en lo amoroso, lo tierno, lo justo o lo severo. ¿Cómo es Dios? Probablemente no hablamos, ¿verdad? Alguien puede decir, ay, Dios es severo. Entonces ya estoy hablando de mi condición. Piénselo, nada más piénselo. No lo comentemos. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo está actuando Dios en mi vida hoy por hoy? ¿Con amor, con misericordia, tierno? ¿O está siendo justo? ¿Está siendo severo? Y yo puedo decir, bueno, ahí hay una característica de Dios para mi vida. Ahora vuelvo esa pregunta hacia mí. ¿Por qué Dios está siendo amoroso? ¿Por qué Dios está siendo severo conmigo? ¿Cómo estoy viviendo la vida cristiana? ¿Cómo estoy actuando en el día a día? ¿Verdad? Son preguntas que yo sé que usted le va a dar respuesta. ¿Cómo afecta su metodología evangelística, la enseñanza acerca de Dios en esta lección? ¿Cómo voy a predicarle a otro de Dios? ¿Solo la parte de un Dios amoroso? ¿O la parte de un Dios que también es justo y que también puede disciplinar en base a la decisión que yo tomo? ¿Verdad? Voy a ir y medio decirle a la verdad a las personas cuando le voy a evangelizar, o le voy a dar el panorama completo. Cuando voy a evangelizar, yo tengo que plantearle completamente quién es Dios, para que la persona pueda decir, hermano, le agradezco, pero fíjese que quizás no estoy preparado para encontrarme a un Dios severo. O encontrar el milagro del Espíritu Santo, ¿verdad? El cual va a convencer a esa persona cuando yo le planteo completamente quién es Dios. Y esa persona entiende y dice, no, yo quiero ser un hijo de Dios, quiero seguirlo, entendiendo que es un Dios de amor, entendiendo que es un Dios justo, entendiendo que es un Dios que va a disciplinar mi vida cuando sea necesario. Entonces no estoy diciéndole la verdad a media, ¿verdad? Y muchos objetan que el Dios de amor no puede permitir guerras, enfermedades. A la luz de esta lección, ¿cómo contestaría esa objeción? Si alguien dice, no, pero es que si es Dios no puede permitir esta pandemia. ¿Cómo puedo decir yo, mire, Dios sí lo puede permitir? ¿Cómo puedo hacer cambiar el concepto de una persona que las guerras Dios no las puede permitir? ¿Verdad? Bueno, quizás estas 3 preguntitas las vamos a dejar también al final del estudio y decir, si Dios puede, Dios lo permite, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo puede? ¿Verdad? Estamos hablando. Hasta aquí llega la clase 1. No sé si hay algún comentario que quisiéramos hacer, alguna sugerencia, alguna duda para la clase número 2, la clase número 1, algo que se quedó ahí, ¿verdad? En el aire.
Hermano, Dios le bendiga. ¿Qué tal, hermano Raúl? Bien, gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios por aquí. Yo solamente quería, pues, añadir algo bien interesante en el caso de Jonás, perdón. Sí. Es bien interesante la historia de Jonás porque yo creo que cuando al pueblo de Nínive se le dio la oportunidad de que Jonás llevara la palabra, casi que no fue de buena manera, ¿verdad? Sino que Jonás al principio fue como renuente, no quería, pero sin embargo, pienso que la manera en la que él llevó ese mensaje tal vez no fue el correcto, no fue el adecuado, porque él iba como enojado, molesto, ¿verdad? Iba en contra de su voluntad, llamémoslo así. Pero Sí. sin embargo, lo que me llama la atención es la manera en la que el pueblo de Nínive recibió el mensaje de parte de Jonás, porque no fue un mensaje alentador, no fue un mensaje de amor, no fue un mensaje que se llevara así como muchas veces nosotros tratamos de buscar la manera de que la gente reciba ese mensaje y la gente tenga la disposición, tenga el deseo de recibirla. Él fue bien tajante en decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida y punto, se acabó. No había esperanza, no había mayor cosa, pues. Pero sin embargo, la manera en que ese pueblo recibió el mensaje y se arrepintió, eso es lo extraordinario para mí de todo, del caso de Jonás, ¿verdad? Sí. Porque nosotros, si lo aplicamos a nuestra vida, nosotros buscamos una y otra manera, a manera que la gente reciba el mensaje. Yo sé que la palabra no necesita que ni que le pongamos ni le agreguemos, pero pareciera que hemos llegado a eso para que se vuelva atractiva para la gente. Y a veces hacemos tantas cosas dentro de la iglesia, tratamos de inventar esto, lo otro, para presentar el mensaje de salvación, cuando este pueblo no tuvo esa oportunidad, pero sin embargo, incluso lo que el rey de Nínive dijo, vamos a hacer esto, tal vez quizás Dios, ¿verdad?, se arrepiente. Entonces, a mí eso es lo que más me llama la atención de la historia de Jonás, el hecho de que no fue un mensaje muy alentador, no había muchas esperanzas, simplemente se había decretado algo, pero sin embargo la actitud que el pueblo tomó, qué bueno, porque eso sirvió para que Dios tuviera misericordia de ellos, ¿verdad? Yo creo que deberíamos de aprender de eso nosotros, hermano. Sí, Eso quería agregar. Recordemos que Jonás entendía muy bien la misericordia de Dios. Ahora, aquí hay un tema en la vida de Jonás bien complicado. Voy a ir a predicar a un pueblo que nos ha hecho daño mucho tiempo. Y si yo voy y predico, Dios los va a perdonar si esta gente se arrepiente. Porque yo sé que Dios los va a perdonar si esta gente se arrepiente. Entonces, yo no quiero ir. Porque si voy, esta gente se va a arrepentir y Dios los va a perdonar. Dicho de otra manera, yo, Jonás, no quiero que esta gente tenga salvación. Porque le ha hecho tanto daño a mi pueblo que yo no quiero que tengan salvación. Entonces no voy. Y la segunda vez que Dios le llama y él dice, va, está bien, voy a ir, ¿verdad? Lo que dice el hermano Raúl. Miren, si quieren, se pueden arrepentir. A mí no me interesa que lo hagan, pero dentro de 40 días ustedes los va a destruir el Señor. Y dice que la gente fue convencida no por la voz de Jonás, ahora lo entendemos nosotros así, sino que el Espíritu Santo hizo la obra en la vida de toda esta gente y se arrepintieron y actuaron, ¿verdad? Ya vamos a ver en las clases qué es lo que hicieron. Y Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Es una de las caras de la moneda, ¿verdad? Uno de los atributos de Dios, la misericordia, el amor y el perdón que Dios puede tener con aquellos que toman una decisión, ¿verdad? Y Jonás queda, pues sí, al final queda molesto y le dice a Dios, yo sabía que tú los ibas a perdonar, ¿verdad? Yo sabía que tú ibas a tener misericordia, por eso es que yo no quería venir a predicar, ¿verdad? Por eso no quería venir. Ahora, pensemos todos, ¿a quién es el que nosotros no queremos predicarle? ¿O a quienes no les queremos predicar? Porque sabemos que si se arrepiente, Dios los va a perdonar. Entonces yo digo, no, ¿a quienes no dejamos entrar en nuestras iglesias? ¿Por qué? Porque se va a arrepentir y que pague lo que ha hecho, ¿verdad? No lo sé, alguno probablemente lo ha pensado, no lo sé, ¿verdad? Ahí estamos. Gracias, hermano Raúl. ¿Alguien más? Pues yo siento que ahí se ve. Buenas noches. Buenas noches, hermano.
pienso que ahí se ve el lado humano, ¿no? La parte humana que él sintió de nos han maltratado, han hecho cosas malas con nosotros, ¿por qué no? O sea, la naturaleza humana, ¿no? De Sí. cuestionar las cosas. Sí, sí, creo que justo lo que usted está diciendo, ¿verdad? Somos humanos, de una u otra manera nos va a afectar lo que han hecho o lo que le han hecho a nuestra familia y entonces yo voy a reaccionar. Muy profeta de Dios, ¿verdad? Pero mi reacción es no. Ahora, Dios va a tratar con Jonás, lo vamos a ver, al punto que Jonás dice, vaya, está bien, pues voy a ir. No voy con mi voluntad, no voy porque yo quiero, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Y Dios trata con la naturaleza de Jonás, la naturaleza humana, y se lo pone a través de ejemplos, ¿verdad? Con dibujitos. Vaya, mira, Jonás, aquí está esta plantita, aquí está este gusanito, aquí está este sol, aquí está este pez, aquí está el agua, aquí está toda la naturaleza actuando para que tú, Jonás, entiendas lo que yo quiero, ¿verdad? Y lo vamos a ver, y Jonás al final lo entiende, pero igual no le agrada. La naturaleza humana juega un papel importante, nuestras emociones van a jugar un papel importante, pero Dios va a tratar en nuestras emociones, va a tratar en nuestra conducta, va a tratar en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Y va a transformarnos para que al final nosotros podamos ser obedientes a Él, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros querramos. Eso sí, gracias, hermano. La naturaleza humana es clave, ¿verdad? En esto. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, estamos hasta ahí. A más tardar el día viernes voy a mandar la clase 2, ¿verdad? Para que nos quede el fin de semana, poder revisar, poder leer, ¿verdad? A lo mejor no lo trabaje porque yo sé los tiempos van a ser los que están trabajando, ocupados en los quehaceres. Quizás no le va a quedar el tiempo a usted para llenar estos espacios donde usted podría llenar. No se preocupe, el día martes nos vemos en la clase. A las 7:30 siempre, ¿verdad? Cada uno en su horario sabe cómo va la clase, cómo va la hora en los tiempos. Aquí, Centroamérica, 7:30, usted se ubica, ¿verdad? Entiendo que México, 8:30, hasta ahí entiendo, pero ya otros países no sé a qué horas tendría que usted. Ubíquese, por favor, en Google y 7:30 Centroamérica, a qué horas es en su país para que nos podamos conectar. El viernes, a más tardar, yo le envío la clase 2, el martes nos vemos 7:30 y hermanos, primero Dios que para nosotros sea de bendición este estudio, ¿verdad? Y aprendamos y que el Espíritu Santo nos enseñe. Y si es necesario en la vida de cada uno de nosotros hacer cambios, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a tomar la decisión de hacer esos cambios para que entonces nosotros vivamos una vida que le agrade al Señor. Estamos, si no hay otro comentario, vamos a orar, vamos a despedirnos, le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido tener. Oremos pues. Padre, gracias esta noche que nos ha permitido comenzar, Señor, este estudio de la obediencia, Señor, y la desobediencia. ¿Cuáles son esas consecuencias en nuestra vida de ser obedientes, Señor? ¿Cuáles son las consecuencias en nuestra vida de ser desobedientes a tu palabra? Ayúdanos, Señor, a través de estos dos libros, el libro de Jonás, el libro de Nahum, aprender principios, Señor, los cuales nos puedan llevar a tomar decisiones que pueden afectar a nuestra vida, Señor, para bien o para mal. Padre, si andamos en un camino que a ti no te agrada y estamos en esta clase, no es casualidad, no es porque ni modo, Señor. Tú nos has permitido llegar a esta clase, aprender estos principios. Permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, nos enseñe, nos corrija, nos permita ver qué es lo que estamos haciendo. Y si no es bueno, apartarnos de eso. Y si estamos haciendo bien, ayúdanos, Señor, a seguir actuando conforme a tu voluntad. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está en esta clase. Gracias por la vida de los hermanos que han comenzado, Señor, en esta semana a estudiar tu palabra. Bendíceles, bendice este ministerio 5E, Señor, y que podamos seguir enseñando, que cada maestro pueda seguir enseñando tu palabra, Señor,
y anima a cada uno de nosotros, Señor, a vivir una vida que te agrade. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes a las 7:30, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendiciones, hermano Juan Carlos. Dios les bendiga. Nos vemos. Bendiciones para todos. Nos Bendiciones. vemos. Dios les bendiga. Bendiciones, hermano. Hermana Bélgica, Dios les bendiga. Hermano Marcos. Bendiciones, hermano Dios les bendiga. Marcos. Bendiciones, mi hermano. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén, Hermano, amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Nos vemos el próximo Amén. martes. Nuevamente, Primero Dios. ya estamos en Amén. familia otra vez. Ya Ahí estamos en familia otra vez. Amén. Sí. Dios les bendiga. Hermano, Amén. Dios les Gracias, bendiga. hermano. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Amén. Cualquier duda, hermanos, estamos en el grupo, ¿verdad? Para que podamos hablar y podamos despejar las dudas que cada uno de ustedes pueda tener.